Han pasado 2 años desde que me uní a Guerras de Héroes en un día de verano como hoy. Mis fieles compañeros fueron al bosque y nunca regresaron. Resultó que fueron atacados por un grupo de héroes malditos. Una pelirroja diabólica con una ametralladora, su leal sacerdotisa de la luz con un bastón, un demonio ardiente con una guadaña de segador y un despiadado caballero vestido de negro con una armadura brillante. Dios mío, eran solo niños. Mis sirvientes lucharon con todo lo que tenían, casi asegurando una victoria, pero de repente espadas comenzaron a llover del cielo, despedazándolos en pedazos. Descubre cómo se desarrolla la historia en Guerras de Héroes. Únete al juego ahora y obtén un cofre súper con 5 héroes principales. Uno de ellos es un secreto, además de 600 esmeraldas y 30,000 de oro. Escanea el código QR o descarga el juego desde el enlace en la descripción del video. Y nos veremos en Guerras de Héroes. Music. Gracias, Music. El peor día de mi vida comenzó de la manera más improbable cuando tomé un viaje para visitar a mi abuelo, Juan, cerca de Mérida, Yucatán. El primer problema que encontré fue la falta de señal de celular en esa zona rural. Sin internet, mi GPS comenzó a fallar y nunca he sido bueno leyendo mapas. Además, prácticamente no había señales de tráfico en ninguna parte, y las pocas que había estaban en tan mal estado que apenas se podían leer, incluso si reducías la velocidad al pasarlas. Al final, tuve que detenerme en la casa de un hombre para pedir direcciones, y el hecho de que no pareciera saber de qué estaba hablando no me dio mucha confianza. Mencionó que conocía una casa vieja por un camino de tierra, tal vez a 1 o 2 kilómetros de la suya. Dijo que no sería fácil de encontrar, pero estaba más o menos un 75% seguro de que estaba cerca. Así que seguí en la dirección que señaló, esperando llegar a la casa de mi abuelo Juan antes del almuerzo. Unos minutos después, vi un desvío por un camino de tierra que pensé que podría ser el que mencionó, pero después de conducir por unos minutos no vi ninguna casa ni nada. Supuse que me había equivocado de camino, lo cual no era sorprendente considerando lo mala que era la infraestructura, pero aún así fue bastante frustrante. Pero entonces, afortunadamente vi un camino de entrada de la nada, y me emocioné pensando que podría ser la casa de mi abuelo Juan. No lo era, ya que había un grupo de tipos con una camioneta y un auto, todos parados hablando, y mi abuelo no era de los que reciben compañía, pero al menos pensé que podría pedirles más direcciones. Eso fue lo que hice, pero en el momento en que entré al camino, noté que los tipos que estaban allí comenzaron a actuar un poco ansiosos. Uno de ellos se apartó inmediatamente del pequeño círculo que tenían. Otro comenzó a mirar a su alrededor como si esperara que apareciera alguien más o algo por el estilo. Me di cuenta de que había interrumpido algo privado. Solo no me di cuenta del peligro en el que me había metido. Justo cuando detuve el auto escuché a uno de los tipos decir algo a otro como, «Estoy contigo». Luego aparté la mirada de ellos por un segundo mientras alcanzaba el mapa de carreteras que tenía. Justo cuando detuve el auto, escuché a uno de los tipos decir algo a otro, como, «Estoy contigo». Luego aparté la mirada de ellos por un segundo, mientras alcanzaba el mapa de carreteras que tenía. Cuando volví a mirar, lo único que vi fue una pistola apuntándome a través de la ventana del lado del conductor. Ahora me doy cuenta de que en los pocos segundos que siguieron, solo estaba esperando a que el tipo jalara el gatillo. No recuerdo haber pensado en nada más que pistola, pero no me moví, solo me quedé congelado. No intenté retroceder ni agacharme ni nada. Solo esperé a que todo se volviera negro. Como en un documental de naturaleza, cuando un venado es atrapado por un tigre y simplemente se queda inmóvil, pensando esto es todo. Segundos después, escuché al tipo con la pistola decir «apaga el motor». Cuando lo hice, siguió con baja del auto. Hice lo que dijo, sintiendo que mis rodillas temblaban un poco al salir al suelo de tierra. No pensé que pudiera tener más miedo, pero estaba equivocado, porque cuando otro tipo habló después, sentí que honestamente podría haberme hecho un desastre en los pantalones. Este tipo simplemente gritó, «Es un policía, hombre, dispárale y vámonos de aquí». Eso de repente me sacó de estar todo congelado y en silencio por el miedo, y comencé a decir, «No soy policía, lo juro por Dios, no soy policía. Solo estoy buscando la casa de mi abuelo Juan. Por favor, no me dispares, por favor, no soy policía. Créanme, por favor».
Todo salió en una sola frase frenética y larga, y no puedo escribirlo todo aquí, pero estaba tartamudeando, temblando, mi voz se quebraba, estaba hecho un desastre. Creo que fue el mismo tipo quien dijo: «Está mintiendo, solo mátalo. No podemos perder el cargamento». Esa fue la única pista que tuve sobre lo que estaba pasando en esa reunión, y he estado de acuerdo con las sugerencias de otras personas de que probablemente estaba relacionado con drogas. No lo sabía en ese momento, pero el municipio de Mérida, donde está Yucatán, tiene un enorme problema con el tráfico de metanfetaminas, probablemente el mayor en todo el país. Y como yo y otros sospechamos, probablemente tropecé con un trato de metanfetaminas, probablemente uno grande considerando el tipo de armamento que tenían a la vista. No solo tenía una especie de pistola en mi cara todo el tiempo, sino que uno de los otros tipos apareció con el tipo de arma que solo he visto en videojuegos como Call of Duty. Hablo de una con todo tipo de accesorios y cosas así. Como dije, hubo un momento en el que realmente pensé que estaba a punto de morir. Pero cuando escuché al tipo con la pistola apuntándome decir: «Trae la cinta», comencé a pensar que podrían tener algo aún peor en mente para mí. Lo extraño es que, aunque eso no significaba que iban a matarme, mis instintos de supervivencia me decían que al menos eso me compraba un poco más de tiempo. Pensándolo bien, dejar que me ataran como lo hicieron podría haber asegurado mi muerte en lugar de ayudarme a evitarla. Pero aún así, solo los dejé hacer lo que hicieron con la esperanza de que la obediencia pudiera llevar a la misericordia. Pusieron cinta sobre mis ojos, así como alrededor de mis muñecas y tobillos. Me hicieron arrodillarme en la tierra mientras me registraban. Estoy bastante seguro de que también revisaron mi auto. Y cuando digo que tenían armamento serio, lo digo en serio, porque estoy asumiendo. Necesitas algo bastante avanzado para saber si no hay equipo de grabación secreto en un auto. Uno de los tipos dijo en un momento: «El auto está limpio de micrófonos». Entonces me di cuenta de que esos tipos no eran los típicos adictos. Volví a hablar diciendo que no era policía, que podían registrarme todo lo que quisieran, pero que no encontrarían una placa, una pistola, ni nada por el estilo. Sin embargo, eso no pareció satisfacerlos y siguieron discutiendo entre ellos sobre qué hacer conmigo. Sé que sacaron mi licencia en un momento porque podía escucharlos pasándose algo, preguntándose unos a otros: «¿Conoces a este tipo?», «¿O lo reconoces?», cosas así. No puedo describir lo aliviado que me sentí cuando los escuché a todos estar de acuerdo en que nunca me habían visto antes y que probablemente no era ningún tipo de policía encubierto ni nada por el estilo. Estaba rezando para que eso significara que no me matarían, pero al mismo tiempo sabía que todavía estaba en un gran problema. Poco después, comenzaron a discutir qué iban a hacer conmigo. El tipo que había estado sugiriendo que me mataran seguía insistiendo en esa sugerencia. Pero el tipo que ordenó que me ataran, el mismo que primero me apuntó con una pistola, le decía que se callara, diciendo que matarme era una mala idea, que solo traería más problemas sobre ellos. Durante esos pocos minutos de puro terror, él era como mi mejor amigo en el mundo. Si el sanguinario hubiera estado a cargo, definitivamente no estaría aquí para escribir esto. Pero justo cuando parecía que iba a salir ileso, el jefe del grupo pareció cambiar de opinión de repente. Dijo algo como: «¿Sabes qué? Creo que podrías tener razón, no podemos arriesgarnos. Probablemente es un entrometido que irá directo a la policía». Comencé a gritar que no lo era, que nunca delataría, que simplemente me iría y olvidaría lo que vi, sin causarles ningún problema. Pero eso no pareció funcionar, y cuando escuché al jefe hacer algo con su pistola, le supliqué una y otra vez que no me matara. Intenté de todo. Le recordé que sería demasiado problema, que lo sentía por interrumpirlos, que no vi nada, pero ninguna palabra que salió de mi boca parecía cambiar su opinión. No había terminado de hablar cuando sentí que presionó la pistola contra la parte trasera de mi cabeza, y mientras sentía que empezaba a llorar bajo la cinta que habían envuelto alrededor de mis ojos, deseé no haberme levantado de la cama esa mañana. Lo último que lo escuché decir antes de que jalara el gatillo fue: «Empiecen a cavar un hoyo». Y entonces, después de que cada músculo de mi cuerpo parecía tensarse en preparación para el olvido,
Escuché el clic de un gatillo vacío, un clic que pareció resonar en mi cráneo. Pero luego no hubo nada, ni disparo, ni dolor, ni sangre, ni sesos. No estaba cayendo hacia adelante, ni hacia atrás, ni nada por el estilo. Seguía arrodillado allí, tenso, sintiendo el orín correr por mi muslo tristemente, y todo lo que podía escuchar eran risas. Todos estaban riendo de mí, riéndose de cómo había suplicado y rogado que no me mataran, cuando todo fue solo una broma cruel para infundirme el miedo de Dios. Y déjenme decirles, funcionó. Sentí el aliento caliente del jefe en mi nuca mientras debió haberse inclinado para decirme algo como: me quedo con tu licencia. Si pasa algo, enviaré a alguien a visitarte. Piensa en esto como una póliza de seguro, y la próxima vez habrá una bala en la recámara. Más tarde me dijeron que esto se llama disparo en seco, o algo por el estilo, una forma en la que disparas un arma sin nada en la recámara. Así que solo hace un clic fuerte, o al menos me pareció fuerte a mí. Después de eso, me arrojaron en el asiento trasero de un auto, y por la corta distancia que me movieron, supuse que estaba de vuelta en el mío. Poco después escuché motores acelerando, luego vehículos moviéndose y luego silencio. Me dejaron allí en la parte trasera de mi auto, atado y con los ojos vendados durante lo que pareció días. En realidad fueron solo unas 24 horas, y si un agricultor que pasaba por los caminos traseros no me hubiera visto, había una posibilidad de que hubiera muerto de deshidratación. Mi teléfono tenía más de 50 llamadas perdidas. Había sido reportado como desaparecido por mis padres. Fue todo un calvario. Y obviamente una gran parte de lo que siguió fue ser interrogado por la policía. No pedí hablar con ellos, pero considerando cómo me encontraron, mis padres querían que hablara. Simplemente evadí al oficial que apareció y le dije a mis padres por qué me negué a decir una palabra sobre lo que pasó. Esa fue honestamente la peor parte. Tener mi propia vida amenazada y ser sometido a lo que equivalía a una ejecución simulada fue una cosa, pero hacer que mi propia mamá y papá se dieran cuenta de que ya no estaban seguros en su propio hogar, eso fue algo completamente diferente. Nos mudamos poco después, viviendo con familiares en Cancún durante unas semanas hasta que pudimos encontrar un apartamento que mamá y papá luego usaron como base para vender su casa. De vez en cuando, el cruel y enloquecedor caos de todo esto me golpea de repente. Toda nuestra vida desarraigada, todo por un giro equivocado que tomé en un camino de tierra en el municipio de Mérida, Yucatán. Music, hace 3 años. Estaba cazando venados con mi hermano en las afueras de Mérida, Yucatán. Esa mañana, mi compañero de casa Pablo y yo nos dirigíamos a cazar cerca del río Cenote, pero solo llevaba mi rifle conmigo, ya que Roberto no tenía una licencia de caza mayor en ese momento. Como algunos de ustedes podrían saber, las orillas del río Cenote son muy consideradas territorio de osos, y dado que la mitad de nuestro grupo de caza estaba muy vulnerable sin un arma de fuego, visitamos la estación de guardabosques más cercana y preguntamos sobre avistamientos de osos. El guardabosques fue muy útil y nos advirtió que definitivamente había un oso pardo en la zona. Habían estado rastreando avistamientos durante semanas. Sin embargo, el guardabosques nos dijo que si nos manteníamos en ciertos senderos y evitábamos otros, podríamos mantenernos fuera del territorio del oso, lo que reduciría nuestras posibilidades de encontrarlo. Eso podría parecerle tonto a las personas que entienden lo vasto que puede ser el territorio de un oso pardo, pero aquí creemos que la mitigación puede ser tan efectiva como la protección directa. De todos modos, llevábamos caminando 1 hora más o menos, y debido a que había una capa fresca de tierra suelta en el suelo, era mucho más difícil reconocer dónde se desviaba cada sendero, etc. De repente, ambos nos dimos cuenta de que podríamos haber tomado un desvío equivocado 1 kilómetro atrás, porque no parecía que reconociéramos dónde estábamos. Decidimos regresar al camión para orientarnos mejor, cuando de repente notamos huellas frescas de coyote en la tierra suelta. Los coyotes generalmente no son tan peligrosos como los jaguares, ya que son demasiado inteligentes para atacar a humanos, pero aún así, nos pusimos un poco tensos mientras seguíamos avanzando por la tierra en un silencio mortal. Momentos después, vislumbramos un cadáver de animal tirado allí en la tierra, apenas tocado, sin otros carroñeros cerca.
Esto fue una enorme señal de alerta para nosotros, ya que los cuervos tienden a descender sobre cualquier cosa que no tenga un depredador ápice cerca, así que ambos comenzamos a preocuparnos de que estábamos a punto de encontrarnos con algo que realmente no queríamos. Cargué mi rifle mientras nos acercábamos lentamente, pensando que podríamos estar a punto de tener un encuentro cercano con un coyote o una manada de coyotes que querrían defender el cadáver. Obviamente, mientras ambos escaneábamos el área, extremadamente nerviosos en ese momento, escuché un sonido grave, como un rugido, que parecía venir de un enorme árbol de ceiba que bloqueaba mi vista de dónde provenía, así que no podía ver exactamente qué lo estaba causando. Entonces, Pablo de repente dejó escapar un grito agudo y aterrorizado de jaguar, y al segundo siguiente, todo lo que vi fue un enorme jaguar corriendo directo hacia él. Si no has visto lo rápido que un jaguar puede cargar, es difícil imaginar cómo una bestia tan pesada puede alcanzar velocidades tan aterradoras. Pero puedo asegurarte que cuando quieren, esas cosas pueden volar hacia ti como una bola de cañón furiosa. Es realmente aterrador de presenciar. El jaguar se movió tan rápido que apenas tuve tiempo de reaccionar y definitivamente no tuve tiempo suficiente para levantar mi rifle y apuntar. Pero aún así, tenía que disparar, aunque fuera solo para asustarlo, así que intenté lo mejor que pude para apuntar desde la cadera y darle al jaguar en la cabeza. Giré, disparé y nada. El jaguar ni siquiera se inmutó. Afortunadamente, Pablo pudo refugiarse detrás de dos árboles que estaban bastante juntos, así que actuaron como una especie de empalizada entre él y el jaguar. El jaguar intentó darle un zarpazo, falló y luego siguió moviéndose alrededor del árbol antes de girar en mi dirección. No creo que pueda describir realmente el tipo de terror que sentí en ese momento. Es como nada que haya sentido antes. Nosotros, la humanidad, pasamos tanto tiempo soñando con monstruos imaginarios para libros, películas o cómics, cuando hay monstruos de la vida real caminando por la tierra junto a nosotros. Y cerca del río Cenote ese día, tenía uno corriendo directo hacia mí. Debía estar a no más de 8 metros de mí cuando recargué mi rifle y disparé de nuevo. Esa vez realmente lo golpeé, y vi una ráfaga de sangre en el aire desde donde la bala atravesó su hombro, pero para mi horror tampoco pareció inmutarse esa vez. Tuve que caer de trasero para esquivar el zarpazo que me lanzó, y seguí arrastrándome hacia atrás por la tierra. Simplemente no podía obtener el apoyo necesario para recargar mi rifle correctamente. Tomó otro zarpazo, pero supe entonces que la bala debió haber atravesado su pata o hombro, porque la fuerza no fue tan poderosa como pensé que sería, y vi unas gotas de sangre caer en la tierra frente a mí. Probablemente se dio cuenta de que no podría matarme solo con sus garras, así que fue cuando el jaguar abrió la boca para morderme, lanzándose hacia adelante mientras yacía allí en la tierra. No lo planeé realmente. Lo que hice después fue puro instinto, pero simplemente empujé el cañón de mi arma hacia él para intentar evitar que me mordiera, y vi cómo el cañón desaparecía en su garganta. Realmente mordió el arma, y juro que escuché uno o dos de sus dientes romperse mientras masticaba el acero frío. Por unos segundos empujó el culata del rifle hacia mí, y eso me dio el apoyo que necesitaba para accionar el cerrojo de nuevo y poner otra bala en la recámara. Segundos después, apreté el gatillo y envié la bala, ya sea directo a su cerebro o a través de su columna, porque simplemente se desplomó y rodó de lado en la tierra. Todo el evento no duró más de 20 o 30 segundos, pero fue lo más aterrorizado que he estado en toda mi vida. Pero las consecuencias probablemente fueron peores. Pensarías que después de sobrevivir a algo así, estarías como, hombre, al diablo con ese jaguar. Pero solo sentí un arrepentimiento enfermizo. Los jaguares son animales hermosos y si hubiera habido otra manera, lo habría dejado vivir, pero simplemente no me dio esa opción. En ese momento era él o yo. No había forma de razonar con él. No había negociación, no había comunicación fuera de la pura violencia. Y creo que eso es lo que más me asusta de la naturaleza. Una de las herramientas más poderosas de la humanidad es nuestro poder para comunicarnos, pero allá afuera, en la naturaleza, es casi inútil. Si la madre naturaleza quiere que mueras, no hay forma de detenerla. O mueres tú o muere ella. No hay término medio. Music.
En los años 60, mi abuelo Juan solía vender aspiradoras de puerta en puerta por todo el país. Era uno de los últimos grandes vendedores ambulantes mexicanos, del tipo sobre el que escribían los dramaturgos, pero con considerablemente menos trauma familiar. Solía contar cómo tuvo su buena dosis de encuentros cercanos con gente mala, como él los llamaba, pero también tenía una historia que realmente se me quedó grabada por razones obvias. Entonces, estaba en el sur de Yucatán, cuando se encontró con un amigo suyo en el camino, un tipo que vendía planchas de vapor. El tipo le dijo que acababa de visitar un lugar donde el dueño ya tenía una plancha de vapor, pero estaba en el mercado por una aspiradora. Esto fue mucho antes de que existieran grandes tiendas, y conseguir artículos como ese era mucho más difícil que ahora. Además, este tipo era un anciano que no salía mucho. El amigo le dio la pista a mi abuelo Juan, él le agradeció, y luego se dirigió a buscar la propiedad. Seguía las indicaciones del tipo al pie de la letra, y hasta tenía una descripción de la casa del hombre. Así que cuando giró por un viejo camino de tierra, y la casa no se parecía a la descrita, supuso que probablemente se había equivocado de camino. Efectivamente, el número en el buzón era diferente, pero dado que ya estaba allí, decidió que intentaría vender una aspiradora de todos modos. Mientras caminaba hacia la puerta del tipo, vio una estatua de cocodrilo muy realista en el patio del hombre. En el porche delantero, luego al acercarse, se dio cuenta de que tenía que estar disecado o algo por el estilo, porque era súper realista, simplemente no se movía ni nada. Se acercó a unos 3 pies de la puerta del tipo, y tenía los ojos fijos en este cocodrilo espeluznantemente realista cuando, de la nada, la estatua de cocodrilo parpadeó. Mi abuelo Juan dijo que se quedó congelado. Luego, justo cuando lo hizo, el cocodrilo giró la cabeza y siseó, se dio la vuelta y corrió de regreso a su auto. Y todo el camino podía escuchar a esa cosa persiguiéndolo. Luego, cuando llegó a la puerta de su auto y se dio la vuelta, estaba justo allí, intentando morderle los tobillos. Dijo que nunca había tenido tanto miedo en toda su vida. El tipo tenía un maldito cocodrilo guardián, no un perro guardián. Un cocodrilo guardián. Así que mi abuelo Juan simplemente aceleró el motor de su auto y salió de allí. Música hace 3 años. Tenía un horario realmente errático en el que tenía que levantarme súper temprano para ir a la escuela, antes de ir a mi trabajo de medio tiempo hasta las 10 o 11 de la noche. Creo que hubo unos 3 meses en los que no dormí más de unas 5 horas por noche. Y después de un tiempo, eso comenzó a tener un efecto realmente terrible en mí. Descubrí que mi memoria comenzó a fallar. Mi estado de ánimo se vio seriamente afectado, y la vida en general se volvió realmente difícil. Comencé a cometer errores básicos a diario, y aunque algunos eran solo irritantes, uno casi me costó la vida. Fue cuando conducía a casa una noche, y aunque había hecho el mismo trayecto tal vez 100 veces antes, mi cerebro agotado estaba en un punto de quiebre, y tomé un giro equivocado. Sé lo que estás pensando. Eso es solo un inconveniente menor. Podría haber dado la vuelta y corregido mi rumbo, pero este giro equivocado fue por una calle de un solo sentido, y como quiso el destino, un motociclista temerario venía en la dirección opuesta, haciendo tal vez entre 40 y 50 kilómetros por hora. No había nada que pudiera hacer al respecto, y el chico tampoco llevaba casco, así que en el segundo en que lo golpeé, su cabeza rompió mi parabrisas. Su cuerpo se detuvo solo cuando sus hombros chocaron contra el vidrio destrozado. Fue la visión más horrífica que he visto en toda mi vida. La cabeza del chico estaba casi completamente partida. No había forma de que estuviera vivo. Al menos eso pensé al principio. Pero luego, cuando mis gritos finalmente se calmaron, pude escucharlo gimiendo, con todos estos gorgoteos saliendo de donde había sangre o algo en su garganta. Escuché esos sonidos en mis pesadillas durante meses después. El chico murió camino al hospital, y pensé que iba a ir a prisión por eso. Quiero decir, honestamente creía que merecía ir a la cárcel por mucho tiempo. Tomó mucho esfuerzo de otras personas para calmarme y decirme que el chico estaba conduciendo a toda velocidad por una calle en una moto robada, sin casco, y que si no hubiera tomado esa decisión, seguiría vivo. Yo solo cometí un error estúpido, pero el chico había cometido uno criminal y fatal. Aún no puedo justificármelo a mí mismo. Y aunque el Estado no decidió procesarme,
La madre del chico intentó presentar una demanda civil para sacarme dinero. Intenté ofrecerle suficiente para cubrir el funeral del chico, pero ella quería más. Quería verme en la corte, pero luego toda la demanda civil fue desechada debido a lo del robo de la moto. Entiendo de dónde venía ella, sin embargo. No quería que fuera algo amable y respetuoso o como caridad. Quería quitarme algo, justo como yo le había quitado algo a ella. Todavía voy a terapia por todo esto, y a veces aún veo el rostro de ese chico en mis sueños, la forma en que su ojo estaba sobresaliendo con su cabeza partida, pero de alguna manera seguía vivo, gimiendo y gorgoteando sus últimos alientos. Todo porque tomé el camino equivocado por una calle de un solo sentido. Música. El 14 de marzo de 2016, dos estudiantes mexicanas llamadas Luisa Fernández y Clara Ramírez viajaron a una zona rural cerca de Mérida, Yucatán, para unas vacaciones de aventura. Planeaban disfrutar de su buena dosis de relajación en las arenas doradas de las playas de Yucatán, pero también tenían el corazón puesto en realizar algo de trabajo humanitario desinteresado. Antes de partir de su ciudad natal, las chicas habían contactado con una escuela en un pequeño pueblo cerca del río Cenote, preguntando si necesitaban voluntarios durante el próximo semestre. Su ayuda fue aceptada con entusiasmo por la escuela, que carecía de personal y recursos, pero al llegar al pueblo unas semanas antes, descubrieron que no era todo lo que esperaban. Clara Ramírez escribió en su diario que los aldeanos eran groseros y nada amigables, y que su viaje había resultado ser una verdadera decepción. Para compensar la decepción de la fase inicial del viaje, las dos chicas planearon hacer una caminata alrededor del volcán Barú el 1 de abril de 2016. El sendero de 5 kilómetros que rodea el volcán Barú es relativamente fácil de explorar, pero cuando las dos chicas partieron desde el pueblo a eso de las 11 de la mañana, resultó ser una de las últimas veces que alguien las vería con vida. Acompañadas por un perro local llamado Azul, Luisa y Clara caminaron por el sendero Pianista, deteniéndose solo en una posada para pedir direcciones. No está claro por qué el posadero lo haría, pero se descubrió más tarde que aconsejó a las chicas que tomaran un taxi de regreso al pueblo de inmediato. Ninguno de los aldeanos locales admitiría que había algún tipo de amenaza o peligro en el sendero Pianista, pero si ese era el caso, ¿por qué el posadero aconsejaría a las chicas que cancelaran su caminata de inmediato? Los aldeanos comenzaron a sospechar que algo terrible había pasado cuando el perro Azul regresó de la caminata sin compañía, pero por alguna razón, esperaron hasta el día siguiente para reportar a Luisa y Clara como desaparecidas. Una vez más, no está claro por qué esperarían para hacer esto, y sugiere que sabían de algo peligroso en el sendero, algo que debía evitarse durante al menos 24 horas. 2 días después, las familias de las chicas se preocuparon por la falta de comunicación y las reportaron como desaparecidas a las autoridades locales. Sus reportes desencadenaron una búsqueda en el área circundante, que se llevó a cabo tanto a pie como con recursos aéreos, pero no se encontró ni un rastro de ninguna de las chicas. Menos de una semana después de que desaparecieran por primera vez, las familias de Fernández y Ramírez estaban tan abrumadas por la preocupación que viajaron a Yucatán para ayudar en la búsqueda, acompañadas por miembros del Departamento de Personas Desaparecidas de la Policía Mexicana. Los oficiales de policía mexicanos entrevistaron. Los aldeanos del pueblo comenzaron a sospechar que algo terrible había pasado, pero por alguna razón esperaron hasta el día siguiente para reportar a Luisa y Clara como desaparecidas. Una vez más, no está claro por qué esperarían para hacer esto, y sugiere que sabían de algo peligroso en el sendero, algo que debía evitarse durante al menos 24 horas. 2 días después, las familias de las chicas se preocuparon por la falta de comunicación y las reportaron como desaparecidas a las autoridades locales. Sus reportes desencadenaron una búsqueda en el área circundante, que se llevó a cabo tanto a pie como con recursos aéreos, pero no se encontró ni un rastro de ninguna de las chicas. Menos de una semana después de que desaparecieran por primera vez, las familias de Fernández y Ramírez estaban tan abrumadas por la preocupación que viajaron a Yucatán para ayudar en la búsqueda, acompañadas por miembros del Departamento de Personas Desaparecidas de la Policía Mexicana. Los oficiales de policía mexicanos entrevistaron a los aldeanos del pueblo.
y les dijeron que era más que probable que las dos chicas hubieran tomado un giro equivocado en la montaña en algún lugar y simplemente se hubieran perdido en el bosque. No tomó mucho tiempo para que los detectives notaran algunas inconsistencias serias en las historias de los aldeanos y se volvieron sospechosos de que las chicas hubieran sido víctimas de algún tipo de actividad criminal. Durante las siguientes 10 semanas, equipos de búsqueda guiaron perros rastreadores a través de los tramos de bosques que se creía que las dos chicas habían recorrido, pero una vez más no se pudo localizar ni un rastro de las dos chicas. Las autoridades tuvieron que esperar hasta junio de 2016 para cualquier tipo de avance en el caso, y esto llegó en la forma de una mujer de la tribu local Ngabe, que se presentó en una estación de policía con algo muy inquietante en su posesión. La mujer había encontrado una mochila azul que afirmaba haber encontrado a lo largo de la orilla de un río cercano. La mochila contenía gafas de sol, una cámara, 2 teléfonos celulares, dinero, 2 sostenes, una botella de agua y el pasaporte de Luisa Fernández. Los investigadores inmediatamente se pusieron a analizar el teléfono de Luisa, y fue a través de este proceso que descubrieron algo tan confuso como perturbador. El teléfono había permanecido activo durante casi 10 días, después de que la pareja hubiera desaparecido inicialmente, y durante este tiempo habían hecho intentos repetidos para solicitar ayuda para ellas mismas. Habían hecho una serie de llamadas al 112, que es el número de emergencia holandés, así como usando el 911 en un intento de contactar a los servicios de emergencia mexicanos. Varias de estas llamadas realmente se conectaron por un tiempo, pero debido a una pobre recepción de señal celular en el área, la más larga de ellas duró solo 2 segundos antes de que la señal se cortara. Poco después del análisis del teléfono de Luisa Fernández, el de Clara Ramírez fue localizado a una corta distancia, y después de realizar un análisis similar en él, las autoridades descubrieron algo muy aterrador de hecho. Alguien había bloqueado el teléfono de Clara ingresando el código PIN incorrecto en varias ocasiones diferentes, encendiéndolo por última vez el 11 de abril, antes de que ambos teléfonos fueran apagados hasta que fueron encontrados. La actividad de los teléfonos inicialmente sugirió que al menos una de las chicas permanecía viva alrededor de 5 días después de que desaparecieran, pero el bloqueo del teléfono de Clara a través de entradas incorrectas de código PIN les dijo algo muy diferente y reafirmó la posibilidad de que hubiera actividad criminal. Obviamente, tanto las autoridades como las familias de las chicas encontraron todo esto profundamente preocupante, pero no fue hasta que examinaron la cámara de las chicas que un escenario verdaderamente aterrador comenzó a desarrollarse. La tarjeta de memoria de la cámara contenía más de 100 fotos, con las primeras 50 o 60, consistiendo en fotografías regulares de estilo turístico de las dos chicas sonriendo o posando. Sin embargo, a medida que los investigadores continuaron desplazándose a través de las fotos, el tono de las imágenes comenzó a cambiar dramáticamente. Una fotografía mostraba a Clara Ramírez con una expresión de puro terror en su rostro, y estaba fechada alrededor del tiempo en que las chicas comenzaron a contactar a los servicios de emergencia. El resto de las fotos fueron tomadas el 8 de abril entre las horas de 1 de la mañana y 4 de la mañana, y mostraban objetos aparentemente aleatorios como un palo con plástico pegado a él, montones de follaje, un cañón o un puente. Los investigadores sugirieron que, debido al encuadre estable de los disparos, fueron tomadas intencionalmente, quizás para servir como marcadores de sendero para ayudar a las jóvenes mujeres a navegar su ruta o incluso como una forma para que los trabajadores de rescate las localizaran si descubrían la cámara antes que a las chicas mismas. Las chicas también podrían haber estado usando el flash de la cámara como fuente de luz, o quizás para ahuyentar animales depredadores, pero hubo otros que sugirieron que ni Fernández ni Ramírez tomaron las fotos y que un potencial secuestrador las había tomado mientras jugaba con la cámara. Los padres de Luisa Fernández estaban extremadamente molestos cuando vieron el estado áspero y asustado en que estaban sus hijas, y suplicaron a las autoridades que no liberaran ninguna de ellas al público todavía. Sin embargo, a pesar de sus deseos, un canal de noticias mexicano filtró accidentalmente algunas de las fotos, y lo mismo sucedió en su ciudad natal. La última incluyó una foto que parecía mostrar la parte trasera de la cabeza de una de las chicas,
y quienquiera que fuera tenía una herida en la cabeza bastante grave con sangre enmarañada en su cabello. Las filtraciones provocaron especulaciones salvajes de que no solo las chicas habían sido secuestradas, sino que un atacante había tomado fotos de sus víctimas para servir como una especie de serie sombría de trofeos. Después del descubrimiento de la mochila, los equipos de búsqueda se desplazaron al área donde fue encontrada, peinando las orillas del río Cenote a lo largo del pequeño pueblo de Alto Romero. Alto Romero estaba muy lejos del sendero que Ramírez y Fernández originalmente habían planeado, reforzando aún más la idea de que de alguna manera se habían perdido después de tomar un giro equivocado. Poco después de que los equipos comenzaran con su nueva área de búsqueda, encontraron un montón de la ropa de Clara Ramírez en la orilla del río. Cada artículo había sido doblado cuidadosamente y colocado en la orilla del río, y parecía estar en el lado opuesto de la orilla de donde se habían tomado las fotografías. Algunos sospecharon que hombres de tribus locales habían encontrado la ropa desechada y la habían doblado cuidadosamente en la esperanza de que alguien regresara por ella. Esto llevó a que un gran número de ellos fueran interrogados en relación con la desaparición de las chicas, pero ninguno admitió haberlas visto, ni vivas ni muertas. 2 meses después de que los equipos de búsqueda enfocaran sus esfuerzos alrededor de Alto Romero, los primeros restos humanos fueron finalmente descubiertos. Uno de los equipos de búsqueda descubrió un zapato de senderismo detrás de un árbol a lo largo del mismo tramo de río donde se había encontrado la mochila de Luisa inicialmente. Inicialmente creyeron que era solo otro artículo de ropa de repuesto, pero al inspeccionarlo más, el zapato contenía un pie humano cortado. Para finales de agosto, el análisis de ADN había determinado exitosamente que el pie había pertenecido a Luisa Fernández, y búsquedas adicionales habían sacado pedazos de carne podrida que coincidían con el ADN de Clara Ramírez. Fue una revelación desgarradora para las familias de las chicas, ya que significaba que las posibilidades de supervivencia de sus hijas eran extremadamente escasas. Si la pregunta permanecía de cómo en la tierra terminaron sus cuerpos, en un estado tan espantoso de desmembramiento, tomó hasta marzo de 2017, casi un año después de que Ramírez y Fernández viajaran a Yucatán, para que los investigadores finalmente llegaran a su conclusión definitiva. A sus ojos, las 2 chicas probablemente sufrieron algún tipo de accidente trágico a lo largo del sendero después de haberse perdido en el bosque. La fractura catastrófica en el tobillo que sufrió Luisa sugirió que había caído a gran distancia antes de fallecer, ya sea en o cerca del río. Clara Ramírez probablemente intentó escalar la cara del acantilado en la oscuridad, pero debido a las condiciones de poca luz, no pudo encontrar a Luisa ni el camino de regreso al sendero. Clara entonces murió de alguna manera mientras intentaba salir del bosque, dejando a Luisa muerta o muriendo en algún lugar en la oscuridad. Sus restos luego se descompusieron y, gracias al río y las intensas lluvias tropicales, terminaron dispersos a kilómetros río abajo. Para algunos finalmente hubo una resolución sólida al misterio, pero para otros los misterios morbosos aún abundaban. Una de las escritoras del periódico yucateco La Estrella, Adela Coriat, afirmó que las autoridades habían manejado el caso de manera completamente desastrosa. Reportó que no se estableció una cadena de custodia para la evidencia recuperada ni para los restos humanos. También informó que las más de 30 huellas dactilares encontradas en la mochila no solo permanecían sin identificar, sino que ni una sola de las personas indígenas involucradas en el caso tuvo sus huellas registradas para eliminarlas de la sospecha. La reportera también expresó preocupaciones adicionales sobre el análisis de la cámara y los teléfonos de las chicas, afirmando que la condición del equipo era inconsistente con los lugares donde fue descubierto. Afirmó haber visto fotografías del equipo y argumentó que la falta de daños en los artículos era extremadamente sospechosa, casi como si la policía los hubiera recuperado de una casa o vivienda y no de la selva, como habían afirmado previamente. La reportera también dijo que solo se realizó un análisis superficial de la cámara y que, aunque era posible examinar las tarjetas de memoria en busca de fotos que hubieran sido borradas, la policía mexicana había descuidado completamente hacerlo,
aunque esto podría haber proporcionado pistas vitales sobre exactamente qué pasó el día de la muerte de las chicas. El abogado yucateco Enrique Orocha, contratado por la desconsolada familia Ramírez, también expresó sus preocupaciones sobre el manejo de la evidencia. Afirmó que, a pesar de los reportes en contrario, no se llevó a cabo ninguna investigación forense en el lugar donde se encontraron los cuerpos de las chicas. Además, muchas de las fuentes de la investigación permanecían completamente sin verificar, lo que significa que, para todos los efectos, los oficiales de policía podrían haberlas fabricado. Pero quizás lo más perturbador de todo, Enrique afirmó que los cráneos de Clara ni de Luisa nunca fueron recuperados y que, a pesar de búsquedas intensivas en el área alrededor de Alto Romero, las piezas más importantes de sus esqueletos nunca fueron encontradas. Si las dos chicas murieron por lesiones accidentales, parece extremadamente improbable que no se recuperara el cráneo de ninguna de ellas, y Enrique cree que esta es la evidencia más convincente de un acto criminal en todo el caso. A la luz del mal manejo de las muertes de las chicas por parte de las fuerzas del orden, varias teorías de conspiración y sugerencias de encubrimientos han ganado impulso. Algunos críticos han afirmado que las personas de las tribus indígenas del área podrían haber asesinado a las dos chicas y ahora están enmascarando su participación en el crimen al entregar evidencia y fingir cooperar. Algunos incluso han argumentado que los huesos de los muslos y los cráneos faltantes son evidencia de que las dos chicas fueron canibalizadas tras sus muertes. Otros han sugerido que las chicas cayeron víctimas de narcotraficantes o traficantes de órganos, lo que explicaría por qué sus cuerpos estaban en pedazos. Aunque no faltan teorías sobre la cruda verdad de lo que pasó ese día, un hilo común atraviesa todas ellas, y es como las autoridades mexicanas han permanecido sospechosamente calladas e inactivas respecto a la investigación durante los años que siguieron. Es completamente posible que esto se haya hecho para proteger la industria turística de Yucatán, que es esencial para su economía en desarrollo. Sin embargo, otros han sugerido que los narcotraficantes han pagado a miembros clave del gobierno para evitar que las autoridades internacionales descubran su participación en las muertes de las chicas y obstaculicen sus negocios multimillonarios. Cuando todo está dicho y hecho, la pregunta clave en este caso es si alguien realmente asesinó a Clara Ramírez y a Luisa Fernández, o si todo fue solo un horrible accidente. Por mucho que al gobierno mexicano le resulte incómodo admitirlo, entre los años 2009 y 2017, otros 24 turistas han desaparecido mientras hacían caminatas en Yucatán, o han aparecido muertos en circunstancias extremadamente misteriosas. En 2017, periodistas independientes de México y Estados Unidos realizaron una investigación sobre las muertes y desapariciones, llegando cada uno a la misma conclusión, que todas podrían ser obra de un asesino en serie no identificado. Documentos forenses filtrados sugirieron que alguien desmembró a las jóvenes mujeres y dispersó los restos deliberadamente, lo cual es exactamente lo que parece haber ocurrido con muchas de las otras víctimas. Lo más insidioso y peligroso de este caso en particular es que, al encubrir una serie tan aterradora de asesinatos, las autoridades mexicanas no solo están negando justicia a las familias Fernández y Ramírez, sino que esencialmente están cavando las tumbas de muchas más víctimas. Si realmente hay un asesino en serie atacando a turistas en los senderos de la selva de Yucatán, ciertamente no faltan víctimas potenciales para elegir. Así que, si estás planeando un viaje a Yucatán, tal vez evita hacer caminatas por el sendero pianista, ya que podrías tener que preocuparte por algo mucho más aterrador que los jaguares. Música. El 7 de febrero de 2018, el bombero mexicano de 49 años, Daniel Felipe, estaba en un viaje de esquí en la Montaña Blanca, cerca de Progreso, Yucatán. El evento era un evento anual regular al que asistían tanto bomberos activos como retirados, y el día en cuestión, Daniel y sus 8 compañeros decidieron esquiar en uno de los picos más altos de la región. Todos podrían considerarse esquiadores experimentados, pero incluso los atletas más resistentes habrían encontrado esta carrera en particular completamente agotadora. Así que a media tarde la mayoría del grupo de Daniel decidió dar por terminado el día. Sin embargo, Daniel quería una carrera más antes de retirarse por el día, con sus amigos esperándolo en un refugio de esquí a mitad de la montaña. Sin embargo, justo cuando estaban esperando su llegada,
Una de las peores tormentas de nieve de la década golpeó la montaña blanca, haciendo que la visibilidad fuera casi inexistente. Naturalmente, los amigos de Daniel estaban extremadamente preocupados por su bienestar y, cuando no regresó a la hora que esperaban, subieron al resort donde se estaban quedando para reportarlo como desaparecido. Los equipos de búsqueda y rescate comenzaron a peinar la montaña en busca de cualquier señal del bombero desaparecido, pero a pesar de una búsqueda toda la noche, en la búsqueda del área Daniel no estaba por ningún lado. Al día siguiente, decenas más se unieron a los equipos de búsqueda, incluyendo la Policía Estatal, la Patrulla Fronteriza Mexicana y docenas de voluntarios civiles. Algunos teorizaron que Daniel simplemente había recogido sus pertenencias y regresado a su ciudad natal, pero una búsqueda en su habitación de hotel reveló que había dejado su pasaporte y otras cosas esenciales, lo que significaba que debía estar en algún lugar cercano. Cuando la noticia de la desaparición de Daniel llegó al Departamento de Bomberos de Mérida, más de 100 bomberos activos y retirados viajaron a Progreso para ayudar en la búsqueda. Y durante la semana siguiente, un total de más de 6,000 personas trabajaron en turnos en un intento de traerlo a casa sano y salvo. Afortunadamente, 6 días después de desaparecer, Daniel fue encontrado vivo y bien, pero en un lugar donde nadie esperaba que apareciera. Daniel no estaba en Yucatán en absoluto, ni en su ciudad natal. Estaba a casi 3,000 kilómetros de distancia en el estado de Quintana Roo. La historia de su reaparición comenzó alrededor de las 9:30 de la mañana del martes 13 de febrero. La esposa de Daniel estaba en una reunión con uno de los grupos de búsqueda cerca de Progreso, cuando recibió una llamada telefónica muy extraña de un número que no reconoció. Su teléfono había estado sonando casi sin parar toda la semana, por lo que no era inusual recibir una llamada tan misteriosa. Pero cuando contestó el teléfono y escuchó la voz al otro lado, sus rodillas casi se doblaron de alivio. Era Daniel, usando un viejo apodo cariñoso para ella que había usado durante años. Cuando ella le preguntó dónde estaba, él le dijo que estaba al otro lado del país, en el aeropuerto de Cancún. La esposa de Daniel podía notar solo por su voz que estaba muy enfermo, así que le dijo que colgara, buscara ayuda e informara a quienes vinieran en su auxilio que era una persona desaparecida. La policía de Cancún acudió rápidamente en ayuda de Daniel, encontrándolo en un estado de extrema desorientación en la terminal de alquiler de autos del aeropuerto, aún usando la ropa de esquí que llevaba cuando desapareció 6 días antes. No tenía idea de qué día era, y cuando le pidieron que describiera una señal de tráfico cercana para determinar su estado mental, confundió el evidente azul por un verde brillante. También estaba en posesión de un iPhone nuevo, sin tener idea de dónde lo había comprado, y cuando regresó a casa, los que lo conocían notaron que se había cortado el cabello durante el tiempo que estuvo desaparecido. Cuando le preguntaron cómo había llegado a Quintana Roo, Daniel afirmó que no podía recordarlo, y fue la primera persona en sugerir que su memoria fragmentada se debía a algún tipo de lesión en la cabeza que sufrió mientras esquiaba. Sin embargo, tenía recuerdos vívidos de estar sentado en el asiento del copiloto de un camión de 18 ruedas y de haber dormido mucho durante su viaje. Tras una breve evaluación en el lugar, Daniel fue llevado rápidamente a un hospital cercano para ser revisado por un posible trauma craneal, pero sorprendentemente, pronto fue dado de alta sin que se encontraran signos de lesiones. Según el sargento Sean Hampton del departamento del sheriff del condado de Cancún, los oficiales de policía conversaron con Daniel durante bastante tiempo en el aeropuerto, y todos estaban suficientemente seguros de que no estaba bajo la influencia de drogas o alcohol. Llegaron a la conclusión de que Daniel había sido dejado en el aeropuerto la noche antes de que lo encontraran y que, según lo poco que podía recordar, debió haber dormido cerca de la avenida Richards antes de dirigirse al aeropuerto justo antes del amanecer. Dado lo misteriosamente fascinante que era el caso de Daniel, no pasó mucho tiempo antes de que los medios nacionales se involucraran en una búsqueda exhaustiva de la verdad. Fotos de Daniel, así como de la ropa que llevaba en el momento de su desaparición, fueron transmitidas por todo México y su ciudad natal, con la esperanza de que alguien que lo hubiera encontrado en su viaje se presentara para compartir lo que sabía. Se puso un esfuerzo particular
en intentar encontrar a los conductores de camiones con los que Daniel había viajado durante un viaje de 6 días, pero a pesar de la enorme cantidad de publicidad, ninguno de ellos se presentó para identificarse. Fue solo 6 meses después de estar de vuelta en su Mérida natal que Daniel creyó que había armado una imagen sólida de lo que había pasado durante los 6 días que estuvo desaparecido. En una entrevista con un importante medio de noticias mexicano, Daniel afirmó que toda la prueba comenzó cuando tomó un giro equivocado mientras esquiaba por la Montaña Blanca. Después de tomar este giro equivocado, Daniel creía que había tenido una caída fea. Se golpeó la cabeza y perdió el conocimiento. Luego, después de despertarse, caminó hasta el refugio principal de esquí solo para encontrarlo cerrado. En realidad, esto es muy poco probable, ya que los equipos de rescate estaban buscando intensamente en esta área, y es más probable que confundiera el área de programas infantiles con el refugio principal, un lugar que definitivamente estaba cerrado en el momento de su desaparición. Estando extremadamente aturdido y confundido en este punto, Daniel afirmó que caminó hasta una carretera cercana antes de pedir un aventón a un camionero que pasaba. Aquí es donde su memoria se vuelve muy fragmentada y solo recuerda haber vomitado en una parada de camiones antes de enterarse de que estaba a medio camino del país, en el estado de Campeche. Recordó haber experimentado un dolor de cabeza aplastante y una fatiga intensa durante este momento de lucidez, y que todo lo que quería hacer era dormir mientras continuaba su viaje hacia el oeste. Hacia el final del viaje, el misterioso camionero que le dio un aventón a Daniel afirmó que habían llegado a lo que llamó el fin de la línea antes de dejarlo en Cancún. Daniel afirmó que no podía recordar el nombre del conductor ni de qué hablaron, y hasta el día de hoy, la identidad del camionero permanece completamente desconocida. Al llegar al centro de Cancún, Daniel afirmó que de repente se dio cuenta de la gravedad de la situación y supo que necesitaba contactar a sus seres queridos. Fue entonces cuando sacó 1,000 pesos en efectivo de una tarjeta de crédito para comprar un teléfono, pero no tenía idea de cómo había obtenido la tarjeta en sí. También es algo misterioso que no usara un teléfono público o comprara un teléfono más barato si solo era para hacer una llamada. Pero de todos los misterios que componen este caso, este es con mucho uno de los menores. Un misterio mayor es porque, después de que Daniel se dio cuenta de que estaba en el lado opuesto del país y de que era una persona desaparecida, eligió no contactar a su familia o llamar al 911, sino que optó por dormir en las calles durante la noche. Es posible que aún se sintiera agotado y no estuviera pensando correctamente, pero el propio hombre no tenía una explicación concreta para su comportamiento en ese punto. A la mañana siguiente, aún con su ropa de esquí, Daniel pidió un aventón al aeropuerto de Cancún, y fue alrededor de este tiempo que afirmó que de repente recordó el número de teléfono de su esposa. Luego hizo contacto con ella y el resto ya lo sabemos. Los profesionales médicos han sugerido que el comportamiento extraño de Daniel podría haber sido causado por una de dos cosas. El doctor Carlos Telles, un neurocirujano con sede en Mérida, cree que Daniel sufría de amnesia retrógrada, la pérdida de memoria resultante de un golpe en la cabeza. Si Daniel efectivamente sufrió una lesión en la cabeza después de su giro equivocado, es posible que la conmoción resultante causara lagunas en su memoria. La amnesia retrógrada tiende a durar desde unos pocos segundos hasta 48 horas, lo que significa que no explicaría la totalidad de la pérdida de memoria de Daniel. Por otro lado, la doctora Jennifer Ryan, una científica senior en el Instituto de Investigación Rothman de Mérida, argumenta que Daniel experimentó otra forma de amnesia, en forma de un estado de fuga disociativa, derivado de la palabra latina para huida. Un estado de fuga es una condición mental rara que puede ser desencadenada por una lesión en la cabeza, pero también puede ser causada por un evento traumático o una perturbación emocional. Se sabe que las personas con fuga disociativa pierden temporalmente su sentido de identidad personal antes de vagar impulsivamente lejos de sus entornos habituales. Pueden no mostrar signos de enfermedad o lesión, sino que exhiben un comportamiento radicalmente diferente y tienen una extrema dificultad para recordar quiénes son o dónde están. La doctora Ryan afirma que los sujetos típicamente no recuerdan el viaje en sí, sino que su memoria se activa
cuando se encuentran en una nueva ubicación desconocida. El verdadero problema con los episodios amnésicos como este es que algunos sujetos nunca recuperan completamente estos momentos perdidos, dejándolos con lo que se conoce como islas de memoria, que permanecen perdidas para siempre. Esto bien podría ser el caso con Daniel Felipe, lo que significa que las piezas faltantes del rompecabezas podrían nunca ser descubiertas. Incidentes como la desaparición de Daniel muestran cuán frágiles son realmente nuestras mentes. Para todos los efectos, Daniel Felipe estuvo muerto por unos días. Puede que haya sido una especie de muerte de identidad y no una muerte física. Pero, ¿cuál es la diferencia cuando los propios bancos de memoria que conforman nuestras personalidades son repentinamente borrados? Tal vez, si se hubiera golpeado la cabeza un poco más fuerte después de ese fatídico giro equivocado, el Daniel Felipe que alguna vez fue podría no haber regresado nunca. Hola amigos, gracias por escuchar. Hagan clic en esa campana de notificación para ser alertados de todas las narraciones futuras. Publico nuevos videos cada lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche, hora estándar del este. Si tienen una historia, asegúrense de enviarla a mi subreddit @Let'sReadOfficial y tal vez incluso escuchen sus historias destacadas en el próximo video. Y si quieren apoyarme aún más, obtengan acceso anticipado a todas las narraciones futuras y contenido adicional en Patreon, o hagan clic en ese gran botón de unirse para conocer los beneficios adicionales ofrecidos para el canal. Y revisen el podcast de Let's Read, donde pueden escuchar todas estas historias en grandes compilaciones y ahorrar mucho en datos. Disponible en cualquier lugar donde escuchen podcasts. Enlaces en la descripción a continuación. Muchas gracias amigos y recuerden, el tiempo corre en TikTok.